Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, algo que de verdad nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. ¿Están listos para un poco de chisme, pero del bueno, del que investigamos a fondo y les traemos con todo el detalle? Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y su presunta reacción ante Demet Özdemir saliendo de un restaurante. Sí, han leído bien. Imaginen la escena: luces tenues, cámaras discretas y dos de las figuras más icónicas de la televisión turca, involucradas en un posible reencuentro o al menos, un cruce de caminos que ha desatado un montón de especulaciones. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fan de la pareja que formaron en Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí. Esa química en pantalla era innegable y la verdad es que a muchos nos encantaría saber si esa conexión trascendió la ficción. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos mucho más para contarles. Ahora, vayamos al grano. La noticia surgió hace relativamente poco, y como suele suceder con Can Yaman y Demet Özdemir, los detalles son un poco escasos y la interpretación de los hechos es lo que más ha alimentado el debate. Según lo que se ha reportado, ambos actores se encontraron, o al menos estuvieron en el mismo lugar, en un reconocido restaurante en Estambul. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasó? ¿Se saludaron? ¿Hubo alguna interacción? ¿Y cómo reaccionó Can Yaman al ver a su excompañera de set y, para muchos, exnovia? Las versiones que circulan son variadas y, como siempre, hay que analizarlas con cautela. Algunos testigos, supuestamente presentes en el lugar, aseguran haber visto a Can Yaman saliendo del restaurante poco después de que Demet Özdemir lo hiciera. La clave aquí es la palabra presuntamente y el hecho de que los detalles específicos de cualquier posible encuentro son, en su mayoría, rumores. Sin embargo, la mera mención de ambos nombres juntos en el mismo contexto es suficiente para que las redes sociales exploten y los foros de fans se conviertan en un hervidero de teorías. Lo que sí podemos decir es que la noticia ha avivado el debate sobre el estado actual de su relación. ¿Han logrado mantener una amistad después de su noviazgo? ¿O existe todavía esa chispa que muchos esperaban ver de nuevo? Es importante recordar que ambos han seguido caminos profesionales separados, y sus vidas personales han tomado rumbos distintos, al menos públicamente. Demet Özdemir ha estado vinculada sentimentalmente con otras personas, y Can Yaman ha estado enfocado en sus proyectos internacionales, especialmente en Italia. Por lo tanto, cualquier encuentro casual, si es que lo hubo, podría interpretarse de muchísimas maneras. Vamos a intentar desglosar las posibles interpretaciones de esta supuesta coincidencia. Por un lado está la teoría más optimista, la de que simplemente tuvieron un encuentro casual y saludable. Quizás coincidieron en el mismo lugar, se saludaron cortésmente e intercambiaron un par de palabras y siguieron sus caminos. Ambos son profesionales y, aunque en el pasado hayan tenido una relación, ahora son dos personas adultas y maduras que pueden coexistir en el mismo espacio público sin mayores dramas. Esta sería, quizás, la versión más lógica y menos sensacionalista. Sin embargo, no podemos ignorar la otra cara de la moneda, la que alimenta la imaginación de los fans más románticos. Para muchos, la mera coincidencia ya es una señal de que el destino, o simplemente las circunstancias, quieren reunirlos de nuevo. En este escenario, las especulaciones van desde un saludo más efusivo, quizás un café rápido para ponerse al día, hasta incluso la posibilidad de que hayan retomado algún tipo de contacto que va más allá de una simple cordialidad. Y aquí es donde entra la reacción de Can Yaman. Si salió del restaurante poco después de Demet, ¿fue una coincidencia, o intentó acercarse? ¿O quizás se percató de su presencia y optó por mantener la distancia? Analicemos el lenguaje corporal, o mejor dicho, lo poco que se ha podido inferir de él. Las noticias a menudo se basan en imágenes borrosas captadas por paparazzis o en testimonios de personas que prefieren mantener el anonimato. En estas circunstancias es muy fácil malinterpretar una mirada, un gesto o un movimiento. Si Can Yaman salió del restaurante y Demet también, la pregunta clave es si hubo un cruce de miradas, un saludo, una conversación. Las fuentes que han proporcionado esta información no suelen ser muy detalladas al respecto, lo que deja un amplio margen para la imaginación. Pensemos en la dinámica de ambos.
Can Yaman es conocido por ser un persona carismático y, en ocasiones, un poco impulsivo. Demet Özdemir, por su parte, suele mostrarse más reservada y profesional en su vida pública. Si realmente se encontraron, es probable que Demet, siendo la persona que es, haya actuado con la elegancia y la compostura esperada. La verdadera incógnita radica en cómo reaccionó Can Yaman. ¿Mostró alguna señal de sorpresa, de incomodidad, o quizás de alegría al verla? Los rumores a menudo sugieren que sí hubo una reacción, pero esta reacción varía enormemente según quien la cuente. Algunos dicen que se le vio algo nervioso, otros que simplemente mantuvo la calma. Lo que sí es innegable es el impacto mediático que tiene cualquier noticia relacionada con ellos dos juntos. Son una de las parejas de ficción más queridas de Turquía, y el público siempre está ansioso por saber qué ocurre en sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esta expectativa genera una presión, tanto para los actores como para los medios, de encontrar o crear historias que satisfagan esa demanda. Por eso debemos ser conscientes de que muchas de estas noticias pueden ser infladas o incluso inventadas para generar clics y atención. Sin embargo, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del entretenimiento, estas situaciones nos invitan a reflexionar sobre las relaciones en el ojo público. La línea entre la vida profesional y la personal se vuelve muy difusa, y cada movimiento, cada encuentro, se magnifica y se analiza hasta el último detalle. Para los actores, esto debe ser agotador. Imaginen tener que preocuparse por cómo reaccionan ante un ex en un restaurante, sabiendo que hay miles de ojos observando y miles de opiniones al respecto. Volvamos a la escena. Supongamos que Can Yaman estaba en el restaurante y en algún momento, Demet entra o sale. Si él se percata de su presencia, ¿cuál sería la reacción más esperable? Si están en buenos términos, un saludo amistoso. Si la relación terminó en malos términos, quizás una mirada evasiva o un intento de evitar el contacto. Pero, ¿y si todavía hay sentimientos? Ahí es donde la cosa se complica y donde la fantasía de los fans entra en juego. Es interesante notar cómo la narrativa de Erken Cikus sigue muy viva en la memoria colectiva. La historia de amor de Can y Sanem, sus altibajos, su pasión, todo eso se transfiere a la vida real de los actores. Y cuando hay una mínima posibilidad de que esa magia se repita, el público se aferra a ella. Ahora, debemos ser críticos con la información que consumimos. ¿Quiénes son estos testigos? ¿Son fuentes fiables? ¿Hay imágenes o vídeos que respalden las afirmaciones? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Lo que tenemos son reportes de medios que a menudo citan a fuentes anónimas, o a personas cercanas a la producción. Y aunque a veces estas fuentes pueden ser correctas, la falta de transparencia es un gran indicador de que la historia podría ser exagerada. Mi consejo como observador de estas dinámicas es disfrutar del entretenimiento, pero siempre con una dosis de escepticismo saludable. Las historias de amor en la vida real son complejas y no siempre siguen los guiones que nos gustaría ver. Can Yaman y Demet Özdemir son dos artistas talentosos que están construyendo sus propias carreras y vidas. Si se cruzaron en un restaurante, es posible que simplemente hayan compartido un espacio al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasaría si realmente hubo una interacción significativa? ¿Qué implicaría eso para sus carreras, para sus vidas personales, para sus seguidores? Podría significar un reencuentro amistoso, una señal de madurez, o incluso, para los más soñadores, el inicio de algo nuevo. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial o pruebas contundentes, todo esto entra en el terreno de la especulación. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la noticia ha servido para reavivar la llama del interés en esta popular pareja. Los fans siguen divididos entre quienes creen en una posible reconciliación y quienes apuestan por una amistad madura y cordial. Y ambas posturas son perfectamente válidas. En resumen, la supuesta coincidencia de Can Yaman y Demet Özdemir en un restaurante ha generado un torbellino de especulaciones. Si bien no tenemos detalles concretos sobre una posible interacción o reacción específica de Can Yaman, el simple hecho de haber estado en el mismo lugar ha sido suficiente para alimentar el debate y la ilusión de muchos fans. Lo que sí queda claro es el gran cariño y el interés que el público turco e internacional tiene por estos dos actores y por la química que una vez compartieron en pantalla. Debemos recordar siempre ser críticos con la información que consumimos y separar los hechos de los rumores, aunque estos últimos sean tentadores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema?
¿Creen que fue una simple coincidencia, o hay algo más detrás? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si lo disfrutaron y les pareció interesante. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kanyaman y de Method de Mir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Hasta pronto.